Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿el hijo pródigo era un creyente o era alguien del mundo? Es una parábola que ilustra el amor del padre hacia su hijo a pesar de, y la indiferencia del hijo que a pesar de tanto beneficio se va y abandona el hogar, pero que al final reconoce y dice: no hay un lugar mejor que el hogar de mis padres. Y es una forma de ilustrar el amor de Dios con el hombre, en el sentido de que Él nos ama de verdad, no nos obliga, nos deja para que tomemos nuestras propias decisiones. A veces tomamos decisiones equivocadas y terminamos comiendo algarrobas. Me refiero a los que se apartan. Y un día cualquiera en el camino entienden que se equivocaron en la decisión, pero que en Dios siempre hay una oportunidad. Regresa y ahí está el Padre de amor, recibiéndole con los brazos abiertos. Amén, amén. Mano Carlos, preguntan, Dios me los bendiga. Si un hermano de nuestra iglesia se va para la internacional, ¿será que está rebelado contra la doctrina? Pues eso es muy complejo pensar de que uno puede dar una respuesta, porque es que las circunstancias de todos no son iguales. ¿Está claro? Sí. Entonces, si yo me voy porque, yo qué sé, en la iglesia tomaron una decisión que me afectó de manera negativa, todo porque yo tengo una visión diferente y bueno, me genera incomodidad, resentimiento, amargura, yo qué sé, y me voy, pues claro, ahí estoy mal. Porque lo que dice la Biblia es: cuando fueres a la casa de Dios a llevar tu ofrenda, y estando allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, si yo me voy con una raíz de amargura, con rabia, con resentimiento, pues voy en contra de la doctrina más importante, que es la unidad. ¿Ya? Pero también puede darse que hay creyentes que van a dar a esta comunidad por situaciones como me pasó a mí una vez en un país que visité. Yo tenía unos amigos allá y pues siempre los conocí como miembros de nuestra iglesia. Pero ellos han viajado a ese país y resultó que para el momento en que ellos viajan, la única iglesia que está es la internacional, que allá no se llama internacional, se llama Iglesia Pentecostal Unida. Ese nombre internacional surge es en Colombia, ¿ya? Pero en otros países no se llama internacional. Entonces, como eran mis amigos, pues yo fui a su casa, me han llevado a la iglesia, he predicado en la iglesia, ahí decía Iglesia Pentecostal Unida, y de pronto me pongo a informarme y resulté que estaba en otra comunidad, pero yo no sabía. Pero ya es muy diferente. Pastor. Claro. A que un hermano de la iglesia deje de ir, no quiero asistir más a la iglesia pentecostal, ahí es importante, y me voy para sí. otra parte. Eso siempre Ahí es importante hablar con la persona, escucharlo. Sí, Cuando uno escucha a la persona se da cuenta si tiene una raíz de amargura o si es por alguna otra condición. Ahora, hay situaciones donde no está la misión nuestra y el hermano quiere congregarse. Bueno, yo no veo ningún problema. Veo problema cuando de allá se viene una persona resentida. Claro. O cuando de aquí se va una persona resentida. Pero cuando tomamos las decisiones por circunstancias ajenas a la amargura, a la rabia, al resentimiento, cuando hacemos decisiones ajenas a ello, pues no, nada pasa. Es verdad. Sigamos. Amén.
Pastor, ¿por qué la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y no habla nada de los otros planetas y galaxias? Porque a partir del verso 2 comienza a hablar de los otros planetas y galaxias. Y si quieres saber más, lea el Salmo, capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí están incluidas todas las galaxias. Bueno. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y habla inclusive de los vacíos, de los abismos. Un abismo llama a otra la voz de sus cascadas. Todas sus olas y sus ondas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Jehová. Bueno, no sigo porque se nos va el tiempo. A ver, hermano Carlos, preguntan acá. ¿Qué respuesta le puedo dar a aquellos que quieren seguir creyendo en profetas? Porque argumentan que Agabo era un profeta aún cuando la palabra dice que los profetas fueron hasta Juan. Pues pienso que las personas no deberían entrar en discusión sobre temas como eso. A ver, yo debo de enseñar el evangelio, ¿ya? Sí. Pero eso no es igual a que el receptor tenga que aceptar lo que yo diga. Ni a mí me debe de afectar de que el otro no piense como yo. Yo simplemente cumplo, ¿qué? La misión. Amén. Entonces, yo ahorita bajo a la casa, ¿sí? Ujú. Y Merceditas me dice, pastor, esa camisa roja como le queda de linda. Pues yo sé que no es roja. Ella la ve así. Yo respeto eso. A mí me conviene más mi comunión y la comunicación que el fijar una postura que si yo persisto en ella, puedo romper la comunión con el hermano. Entonces, si alguien piensa que hay profetas, pues allá él. Uno ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Que la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Qué dice la Biblia? Que hay don de profecía. ¿Qué dice la Biblia? Que hay ministerio profético. Eso es lo que yo creo. De ahí para allá lo que usted le ponga es cosa suya. ¿Está claro? Pero yo no debo de incomodarme porque la otra persona no piense como yo. Es más, me encanta cuando la gente piensa diferente a mí, sin afectar lo esencial en la profesión de nuestra fe, que son las doctrinas de la iglesia. Entonces, hay conceptos que los podemos discutir. No afectan ni la doctrina ni nuestra salvación. ¿Qué no podemos permitir? Cosas que afecten nuestra salvación, nuestra doctrina. ¿Está claro? Ejemplo. La multitud del capítulo 7, verso 9, ¿es la iglesia o son gente que se salvan en la gran tribulación o son israelitas de todo el mundo? Son tres corrientes que hay. Lo podemos discutir, pero eso no es una doctrina. Son conceptos que se manejan. Así que lo podemos discutir y quedar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso no afecta a nuestra salvación. Pero si alguien viene a decirme que la resurrección no es una realidad, eso sí es grave, porque es la razón de nuestra fe. Cristo murió y resucitó. Si viene a decirme que la justificación no es por fe sino por obras, eso es grave, porque eso sí afecta a nuestra salvación. Entonces, hay que establecer diferencias en lo que son manejos conceptuales y la doctrina de la iglesia. ¿Está claro? He dicho. Pastor, escribe un oyente y dice, tengo un problema de salud. ¿Está bien utilizar medicinas alternativas como plantas, etcétera? Está bien. La Biblia habla de Ezequías, ¿no? Que hizo uso de medicinas alternativas en su tiempo. Y no me digan que no habían médicos. También dice la profecía, ¿no habían médicos en Sión? O sea, sí habían. Sí. Sin embargo, Dios le dice
a Ezequías que a causa del problema que tiene en su salud, haga un emplasto de higos y se lo coloque en la parte afectada. O sea, hay medicinas alternativas que inclusive son reconocidas por la ley. ¿Cuál medicina no debe de utilizar el cristiano? Aquella que requiere de rezos, porque ya eso es hechicería, ya eso nada tiene que ver con la salud. Una cosa es que yo vaya y me digan, vea, para ese problema que tienen sus ojos, que voy a decir la palabra, espero no afectar la susceptibilidad de alguien. Cuando yo era niño, nos daba una enfermedad en los ojos, que se nos cerraban y le llamaban la mirada china, así le llamaban. No sé, entonces comenzábamos a tener ciertas secreciones. Entonces, los viejos decían, en la mañana, con el rocío de la noche, la rosa amarilla está húmeda. Entonces, coja una rosa y límpiese los ojos. Y nosotros nos lo limpiábamos y nos aliviábamos. ¿Sí? Era una medicina alternativa hecha en casa, papá y mamá, la tradición de los viejos. Pero si yo voy a un consultorio con ese problema de los ojos y el que me atiende me dice, vea, haga 10 oraciones, primero al derecho y después al revés, y entonces flótese el ojo con la rosa amarilla. Pues a eso es otra cosa, porque la fe no se le está poniendo o no se está pensando en la salud que trae la rosita, sino en el concepto supersticioso y pagano del otro. Hay una profesión en la medicina que llaman homeópata, ¿no? Sí, homeópata. Que está relacionada con aquello que llaman natural. Entonces, hay unos que lo hacen de manera profesional con conocimiento de causa. Hay otros le hacen con ayuda de espiritismo. Entonces, ya cuando uno ve los misterios que les ponen a las medicinas, caramba, yo no debo de participar de eso. Y es un tema bien delicado porque hay mucha gente que lo hace. Pero claro. No es que a mí me lo han dicho. Pastor, para su problema, tómese esto, 9 días contando del 1 al 9. Y después comience en 9, 8, 7. Sí. Venga, caramba, pero ¿por qué no dice más bien 18 veces? ¿Por qué tiene que decir hasta 9 y ya le meten superstición? ¿No han oído eso? Y lo hacen cristianos. Sí. Bueno, yo creo que se da por 2 razones. Una, porque no han conocido al Señor. Sí. O 2, porque les falta orientación. Falta de conocimiento. Y eso hace que ellos todavía sigan afectados. Pero nosotros debemos de saber que si el agua de salvia amarga sirve para bajar la fiebre, pues no le pongamos misterios. Pues de por sí la planta trae ya, porque el universo, la diversidad de todo lo que Dios creó, trae inmerso en sí lo que el hombre necesita. Cuando yo disfruto un alimento, el alimento en sí trae lo que Dios sabía que yo necesitaba. Entonces, ¿para qué le voy a hacer un rezo a un ser del pasado o a un presunto espíritu que hace acto de presencia? Eso es superstición. La oración que hacen los cristianos es en acción de gracias al Dios que le proveyó el alimento, que eso ya es otra cosa. Amén. Sigamos. Amén. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga. Cuando un hermano comete error, así dice, comete error, ¿ya no puede postularse para el ministerio? ¿Y qué hace entonces ese hermano si sigue sintiendo el llamado? Pues habría que establecer la diferencia que es error. Exacto. De pronto es un horror. Sí. Sí, de pronto es Sí, un porque a horror. veces dicen que un error y mentiras que es un horror. Pero yo voy a tratar de interpretar el pensamiento al hermano. Él creyó al evangelio y se bautizó.
un día cualquiera no supo manejar sus relaciones con el sexo opuesto, por ejemplo, y ha caído en pecado de fornicación. O en una crisis de su vida le dio por emborracharse. O en un momento de impaciencia hizo lo de Pedro, sacó la espada. ¿Qué debe de hacer ese creyente? Porque dice, yo tengo el llamamiento. Sí. Entonces lo que debe de hacer es hablar con su pastor superior, contarle lo que le pasó y decirle el deseo que él siente. Es muy posible que su pastor hable con los superiores y viendo la vocación que usted tiene, lo postule. En el formato que a usted le corresponde llenar, el día de la entrevista le hacen esa pregunta. Entonces usted debe de numerar la pregunta. Pregunta número 1. Le aparece, es un decir, no tengo el orden aquí. Es un ejemplo. ¿Ha caído usted en pecado de fornicación después que fue bautizado? Dice la pregunta 1. Sí, Es un ejemplo. Y ahí dice sí o no. Entonces usted coloca no. Ah, bueno, no hay problema. Pero si coloca sí, entonces usted a la parte de atrás de la hoja justifica. Coloca respuesta, pregunta 1. Sí me sucedió, tenía tantos años, tuve este problema, pero desde entonces yo entendí que fallé y le he pedido perdón a Dios. Siento pues lo que debe de sentir todo cristiano cuando se aparta del mal. Entonces, ¿qué dicen los directivos del distrito? Ellos tienen la potestad de decir, venga, pero eso pasó hace tantos años, era un muchacho, fue el resultado de la presión de la otra persona o de la locura o de la curiosidad o de la calentura del momento, pero el muchacho tiene ministerio, el pastor lo certifica, pues démosle espacio, porque ellos son el conducto regular que abren la puerta o no. Puede darse que los directivos distritales dicen, no nos vamos a meter en este problema, mandémoslo al consistorio. Entonces ellos le envían esa solicitud al consistorio y el consistorio estudia el caso y a veces dicen sí, a veces dicen no. Quien hace la solicitud debe tener la predisposición a aceptar una de las dos respuestas. Pues mi hermano, hemos estudiado el caso y hemos llegado a la conclusión de que tiene vía libre para que su pastor lo postule y los directivos lo avalen. O pueden responder diciendo, definitivamente hemos considerado que usted no puede ejercer el ministerio y por tal motivo le sugerimos que siga siendo fiel a Dios, que se desempeñe en la iglesia en diferentes actividades, que permanezca en Cristo. ¿Ya? El candidato que tiene ese sentir y llega a ser vetado no debe desmoralizarse, porque el ser pastor no es el todo del cristianismo. El ser pastor es una gracia adicional a la salvación. No hay un privilegio más grande en el mundo que ser salvo. Yo no vine al evangelio para ser pastor. Yo vine a Jesús para ser salvo. Hablo yo, Carlos Hoyos. En el camino, a Dios le plació darme una gracia adicional, que es ser un pastor. Pero no es más importante ser pastor que ser salvo. Porque para ser pastor, primero ser salvo. Entonces vamos a suponer que usted no puede ser pastor, pero usted es salvo. ¿Qué más quiere? ¿Le parece poquito? No, que es que yo quiero predicar. Si usted fiel a Dios, puede predicar. ¿Qué es que yo quiero hacerlo en un parque? Vaya, párese en un parque y predique. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quién dijo que el alma que llega a los pies de Jesús por la predicación de un pastor vale más que el alma de un pecador que llega a los pies de Jesús por una persona que le anunció el evangelio y no es pastor? ¿Vale igual? Igual.
Entonces aquí es bueno que entiendas, no es que esté poniendo en un estado inferior el santo ministerio, es un privilegio, pero no es más importante que su salvación. Entonces, ya eres salvo. ¿Quieres ser pastor? Habla con tu pastor. Él te orientará. Seguro te hará llegar hasta los directivos. Ellos te escucharán, tomarán la decisión o remitirán eso a los superiores de ellos. Y al final habrá una respuesta que puede ser sí. Y si es sí, aprovéchela al máximo. Y si es no, no te desmoralices. Sigue con tu fe, con tu visión, con tu deseo de servir a Dios. Pues al final, las investiduras, siendo importantes, no son más importantes que lo que Jesucristo hizo a favor de su salvación. Muchos entran en depresión, tristeza, Sí. hasta se apartan, se van para otro lado. Bueno, eso ya cuando una persona se aparta, por eso, o una persona entra en un estado de depresión, pues también está diciendo que no era llamado al ministerio. Exacto. Porque las adversidades fortalecen el carácter del cristiano. Y entonces yo no puedo ser pastor porque tuve un desliz. Pero eso es lo que tienes que enseñarme a mí. A partir de hoy no voy a volver a fallar y voy a servir a Dios con todo mi corazón en lo que esté a mi alcance. Amén. No pude alcanzar esta gracia, no importa, pero tengo lo más importante, que es la vida, que es la salvación que Dios me ha dado, y además puedo servir a Dios en diferentes áreas. Amén. Amén. Mercedita se queda mirando. Pues pensando muchas cosas. Claro. Buenos días, pastor y hermanos. Si yo voy a otra congregación, pero del nombre de Jesús se llama Voz de la Preferencia, la congregación donde yo conocí el nombre de Jesús me queda muy lejos, pero acá la enseñanza no es la misma. Por ejemplo, no creen en el recogimiento de la iglesia. ¿Qué hago, pastor? Esa pregunta va muy conectada también a otra, para responder dos de una vez. Hermano Carlos, acá donde vivo no está la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Puedo buscar otro lugar para congregarme? ¿O qué puedo hacer porque en varias que conozco no se predica la sana doctrina? Y va con otra que me acaban de escribir desde un país. No sé exactamente de qué país. Pero la persona me ha escrito, pastor, la única manera de congregarme es a través de Ipú, Boyacá Real, de manera virtual. Sucede que ahora ingresé a la universidad y el horario no me ayuda. ¿Qué hago? Entonces, vamos por partes. Las personas deben de aprender a establecer las diferencias. Si yo voy a una comunidad cristiana que se llama del nombre de Jesús, pero no creen en la obra del Espíritu Santo, pues no es la iglesia del Señor. No creen en el arrebatamiento de la iglesia, no es la iglesia del Señor. No creen en la resurrección, pues no es la iglesia del Señor. No creen en el bautismo en el nombre de Jesucristo, no es la iglesia del Señor. Entonces yo no debo de asistir. Entonces, ¿qué puede hacer ese creyente? Él puede congregarse de manera virtual con la iglesia, que hoy afortunadamente en cualquier país del mundo La iglesia virtual. hay una iglesia virtual. Sé que la iglesia en Colombia no le ha dado ese título, pero es la verdad. Yo tengo creyentes que viven a 24 horas en bus de la iglesia más cercana. En otros países. Y me han dicho, pastor, no tengo cómo congregarme. Pero eso sí, cuando ustedes hacen el culto, yo participo del culto. A tal estado, se lo digo con conocimiento de causa, ahora me pasó en Florencia. Se me acerca una dama de unos 60, unos 70 de estatura. Me dice, pastor, yo quiero tomarme una foto con usted. Y claro que sí, no hay ningún problema. ¿Cómo así? Sí, sí.
Esa es la consecuencia de ser youtuber. Entonces, ¿Verdad, famoso? pero ella me dice, es que pastor, yo escuchándolo a usted predicar en su canal, fui llena del Espíritu Santo. O sea, hay gente que se congrega de manera virtual y son edificados espiritualmente. Y reciben sanidad Y también. reciben sanidad. Y vea, ahorita leíamos un mensaje. Una pareja en Venezuela ha creído al Evangelio a través de lo que hacemos aquí en este canal. Y quieren bautizarse. Amén. ¿Ya? Entonces, estas personitas que tienen esas limitantes, pues congréguense de manera virtual, comuníquenos en qué ciudad o país están y hacemos lo posible por contactarlos con la misión en ese país para que puedan ser atendidos de manera personal. Aprovecho esa parte porque Sebastián Vera dice, buenos días, señor Carlos. He entendido que si me muero, me pierdo. ¿Qué debo hacer para ser salvo y dónde me debo congregar para agradar a Dios, ya que me han hablado de muchas doctrinas? Bueno, yo le diría a el caballero, primero, que estoy feliz que se comunique con nosotros. Segundo, que ya tenga conciencia de que si se muere sin obedecer el Evangelio se pierde. Pero en su país o en su ciudad, si es en Colombia, casi que en cualquier parte está la iglesia señor. Pentecostal Unida de Colombia. Asista allá, hable con el pastor, dígale, pastor, yo escucho el programa que hace el pastor Carlos Hoyos y él me direccionó acá, yo necesito la orientación pertinente para seguir a Dios. Lo encausa la iglesia nuestra porque nosotros creemos y predicamos y enseñamos lo que la Biblia dice. Amén. ¿Está claro? Cuando alguien le predique a usted, así se llame los ojos de Dios, que está haciendo la carrera para llegar a ser Dios, pues aunque se llame la iglesia de Dios, no es la iglesia de Dios. Y hago esto porque hay corrientes como, por ejemplo, los seguidores de Joseph Smith. Ellos dicen, todo hombre puede llegar a ser Dios. Pero eso es una herejía, porque Dios solo hay uno y nadie puede ser igual a Dios. Pueden llamarse los hijos de Dios. Entonces, usted no se deje ilusionar por los títulos. Déjese mover por lo que la iglesia enseña a través de la palabra. Y yo de momento no puedo recomendarle otra comunidad diferente a Claro, en Colombia. Pero si usted llegase a estar en Colombia, en un pueblo donde todavía no está nuestra iglesia, Que sería... que es muy difícil. Difícil, pero los hay, pero son muy poquitos. Vamos a suponer Boyacá, que es uno de los lugares. Jericó, Boyacá, no tiene congregación. Jericó, Boyacá no tiene iglesia pentecostal, pero ya hay creyentes allá. Sí hay creyentes porque el pueblo vecino sí tiene. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vamos a suponer que vive en Jericó. Usted entonces nos llama y dice, vea, yo vivo en Jericó, aquí no encuentro la iglesia pentecostal unida. Hay una iglesia cercana, de una vez le conseguimos el número telefónico del pastor que atiende ese lugar y seguramente lo va a visitar y va a buscar que usted se encamine por ahí. ¿Está claro? Pero vamos a suponer de que anoche me escribieron de Filipinas. Uy, Una persona que me dice gracias. hay misioneros en Filipinas. Sí, pero acaba de llegar. Acaba de llegar, está nuevecito. Claro, pero ya hemos llegado nosotros antes. Amén. Entonces, esas personas que están sin poderse ubicar, pues nos escriben, nos dan su teléfono, podemos tener una videoconferencia, encauzarlos, buscamos el contacto con el director de misiones extranjeras y en caso tal de que no llegase a estar nuestra misión, ahí está la misión del Ecuador, Claro. está la misión de Bolivia, está la misión de Estados Unidos, que son nuestras
organizaciones afines de nuestra iglesia. ¿Está claro? Y nosotros lo encauzaríamos hacia allá. Hace poco me han escrito de Lima, Perú, una familia que quiere recibir a Jesucristo. ¿Ya? ¿Cómo hago? ¿Qué iglesia? Pues como yo no sabía en Perú quién, me he comunicado con Ecuador y he conseguido el contacto del pastor del Perú a través del pastor del Ecuador y se lo he enviado a esta familia para que vayan a la iglesia. Amén. Entonces, allá no se llama Iglesia Pentecostal Unida, se llama Iglesia Apostólica y de manera breve le llaman en Jesús. ¿Ya? Pero es la iglesia que tiene los mismos principios nuestros. Vamos a suponer que no hay ninguna de esas, pero está la apostólica y la pentecostal hispana. Está la iglesia pentecostal de los Estados Unidos. Están las asambleas de Dios del nombre de Jesucristo. Pues aunque no se llaman Iglesia Pentecostal Unida, son iglesias o organizaciones que dependiendo del país tienen su razón social, pero los principios y la doctrina es la misma. Entonces no tendría ningún problema en asistir. Pero si hay una iglesia que dice que tiene la misma doctrina nuestra, pero no creen en el arrebatamiento, esa no es la iglesia del Señor. Sí, porque ahí hasta las que bautizan en el nombre de Jesús, pero el resto... Ahí está William Marion Branham, Exacto. William Soto Santiago. Ellos creen en el bautismo en el nombre de Jesús y creen en la llenura del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Pero hay un pero, y es que su líder se autoproclama superior a Jesucristo. Entonces ya cuando un individuo se autoproclama a Dios, así haga lo mismo que en parte la Biblia dice, ya ese es un camino equivocado, porque el único digno y merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza es el Señor Jesús. Ante eso, ¿cuál es la doctrina que toda iglesia no debe de negociar para que sí sea la iglesia de Dios entonces? La doctrina del Evangelio, que en ella se encuentra inmerso, se puede decir así, ¿no? Sí. Aquellos ramos que fortalecen nuestro conocimiento y que hacen posible el descubrimiento de las verdades divinas. Entonces, una iglesia que no cree en la justificación por la fe, una iglesia que niega la resurrección, una iglesia que niega el arrebatamiento, una iglesia que niega la obra del Espíritu Santo, una iglesia que niega la predestinación como proyecto a realizarse, una iglesia que niega que Jesucristo ha venido en carne, una iglesia que niega que Jesucristo no es Dios, una iglesia que niega que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, una iglesia que niega el juicio eterno, una iglesia que cree que su caudillo es el que le define su eternidad, como también su vida social acá. Y lo hago con conocimiento de causa. Hay líderes religiosos que le dicen al individuo, el Espíritu Santo me dice que la mujer para usted es aquella, aunque él esté casado. Entonces tienes que dejar la que tienes y tomar la otra. Eso no son iglesias de sana doctrina. Entonces una iglesia que practica la sana doctrina es una iglesia que cree en un Señor, una fe, un bautismo. Una iglesia que cree que el hombre es justificado por la fe, que el hombre es salvo por gracia, que la resurrección es el punto de partida y el punto de llegada de todo cristiano, que el arrebatamiento de la iglesia es una realidad, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que en Dios no existe pluralidad ni coexistencia, Él es único. Esa es una iglesia que de verdad tiene la sana doctrina. Sí, pastor, porque mucha gente se confunde porque la gente que no conoce a Dios dice, pero es que todos predican y todos dicen que es la verdad. Todos dicen que es la verdad, entonces ¿qué hace uno? Claro,
Pero las personas tienen que mirar la escuela de donde vienen dichas corrientes. Entonces, es que a mí en la iglesia donde yo voy me enseñan que Dios tiene uno para salvación, otro para condenación. Automáticamente yo debo entender que esa escuela es calvinista, que creen en la predestinación directa. Entonces ya ahí lo que hay que pensar es, ¿será que la obra de Cristo fue en vano? Porque la Biblia dice que Él murió por todos, que su gracia es para salvación a todos, que Él no quiere la muerte del pecador. Entonces, aquí dicen que Dios salva a uno y condena a otros. Pues automáticamente, cuando yo comparo lo que la Biblia dice con los postulados de una comunidad como esa, me doy cuenta que por ahí no es. ¿Ya? Voy a una comunidad donde me dicen que el líder me absuelve mis pecados. Que yo le digo mis pecados y él me dice, rece 3 Padres Nuestros, 5 Ave Marías y vaya en paz. Pues automáticamente yo tengo que saber que por ahí no es el camino. Porque el único que puede salvar al hombre se llama Jesucristo. Y digamos que la persona es muy nueva, que no conoce nada. He escuchado también testimonios de personas que dicen, yo allí no me sentía bien. Yo allí, había algo que me decía que no. En la iglesia hay cantidad de creyentes que vinieron de otras comunidades, que comenzaron a gustar el evangelio en otras comunidades. Entendemos que quienes están en otras comunidades y piensan diferente a nosotros y creen diferente a nosotros, no lo hacen de mala fe. Sí, exacto. Ni lo hacen intencionalmente causarle daño a alguien. Exacto. Eso también hay que aclararlo. Lo hacen porque, vuelvo y digo, vienen de una escuela donde les han impartido una enseñanza. Entonces, si alguien va a la escuela católica, le enseñan que el cura le perdona los pecados y que el hombre se salva por obras y que después de muerto lo sacan del purgatorio. Entonces la gente cree eso. Pero si comparas esa corriente de pensamiento con lo que la Biblia dice, pues vas a encontrar que está totalmente equivocado. Si hablas con un señor seguidor de Carlos Russell, pues él te dice que está en el reino de Dios y que el reino de Dios, el cielo, solo es para 124,000. Y resulta que él es de Tuta, Boyacá, su merced. No es israelita. Entonces, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Si solo 124,000 y lees quiénes son, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000, de la tribu de José, no aparece ni uno de Tuta, Boyacá, su merced. Entonces, ¿qué hace ahí? Entonces, la gente, lo que pasa es que hay que leer y hay que informarse y no conformarse con simples argumentos. Que venga que aquí le calzo la muela con oro de 80 quilates. Basura. Que venga que yo le profetizo. Basura. Tenemos la palabra profética más segura. Vea, ayer precisamente estaba hablando con alguien que lo han entronado en el lugar de los sueños, donde la gente acude para que él les interprete los sueños. Pero ni él mismo se siente satisfecho interpretando los sueños. Entonces yo le explicaba, lo que tienes que hacer, más allá de que hayas interpretado sueños, lo que tienes que hacer es que quien te llame, dile que lo que él tiene que vivir es lo que dice el Evangelio. Porque si alguien me dice, pastor, yo anoche me soñé que hubo un terremoto que se caía a la torre de Colpatria. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo comienzo a inventarme un cuento para generar, de alguna manera, cierta sensibilidad en el que tiene inquietud. Pues yo no tengo necesidad de ponerle cuento a eso. No, mi hijo, ¿le parece raro? Jesucristo hace más de 2,000 años que dijo que iba a haber un terremoto. La hermana que le dijo al pastor que ese día que había una lucecita verde, amarilla.
y roja. Y roja, y le dijo, hermano, hasta que yo un semáforo. Cuidado, se lo cruza en amarillo o se lo pasa en rojo. De verdad, le digo así. Sí. Es que, ¿qué sería, hermano? Pero es que hay gente que le Eso pone debe ser que el todo. día anterior se pasó el semáforo en rojo. Uno nunca sabe. Claro. Pero lo que sí queremos aclarar aquí, y no queremos afectar de manera negativa a nadie, lo que queremos es que las personas conozcan la verdad Amén, a amén. través del Evangelio. Amén, amén. Vea, deje de creer en soñolientos, en presuntos profetas, en presuntos visionarios, en presuntos revelacionarios. Crea a Dios como Amén. dice la Escritura. Aún en la iglesia, pastor, en la iglesia nuestra se levantan hermanas creyendo que Dios me dijo, que Dios me dijo, mostró, y las que hermanas Dios de me intercesión habló. corren a ella, que qué pasó con esto, que vea, le cuento esto. No, Eso se ve en complejo. las iglesias nuestras. pues el pastor tiene que estar pendiente, enseñando la palabra. Hubo un caso en una iglesia Ese se me vino a la mente. donde una mujer muy consagrada convoca a un grupo de hermanos que son también muy santos y no son dignos de estar en medio de la comunidad cristiana porque están en una dimensión más alta. Ay, sí. Y se los lleva para un cambuche en el campo, porque allá no tienen contaminación del mundo ni del pecado. Y llegan a un nivel de santidad a tal estado que hacen todas sus necesidades fisiológicas ahí en el cuarto. Ay, ¿Tú te imaginas esa fragancia? ay, no. No pueden salir al mundo porque están santificados. El pastor descubre el fenómeno, acude y cuando llega allá, una de ellas está diciendo que es la encarnación de la deidad. No creamos tonterías. Exacto. Por eso la Escritura dice, tenemos la palabra profética más segura. No hay terremoto que venga, no hay cisma religioso, no hay problema social, no hay problema político, no hay fenómeno de violencia que se dé en este mundo que ya no esté escrito en la palabra de Dios. Está como la que Entonces se no levanta. espere que le digan Sí, que exacto. mañana va a haber un derramamiento de sangre para decir, conságrense al Señor, porque el Espíritu me dijo que va a haber un derramamiento de sangre. Jesús lo dijo, que como en los días de Noé. Ya lo sabíamos. Sí, claro. Ya lo sabíamos. El que se levanta y dice, aquí alguien está en pecado, y empiezan a creerle más a la personita de intercesión o la Que persona que se porque paró. ella es la que más Exacto, ayuna, entonces, que aquí porque alguien está en mantiene- pecado, alguien está en Pastor, pecado. ¿qué día atendimos a una hermana en la oficina? Y ella decía eso, que ya no quería ya tenía problemas en el hogar. No quería ni tener relaciones sexuales con el esposo porque Porque ella ya se estaba en creía- un nivel de santidad. Eso, que estaba en un nivel muy... Entonces, Pero es yo- porque creen cualquier cosa, no creen lo que Dios enseña. Hermano y amigo aquí y en cualquier lugar del mundo. Yo respeto su credo, su manera de pensar. Pero como amigo, como pastor que ha alcanzado la misericordia de Dios, le sugiero que crea a Dios como dice la Escritura. Claro. Y si se le activa alguna inquietud por algún fenómeno religioso, pues acércate a su pastor. Y antes de decir, de difundir, infórmate para que no llegues a ser presa del enemigo y no afectes a otros. Todo lo que debemos saber ya está aquí escrito en la Biblia. Todo Exacto. está escrito, revelado. Pastor Todo, Diego, es que la todo, Biblia todo. dice, yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro, que si alguno le quitare, Dios le quita. Amén. Entonces, ¿cómo así que una organización llamada cristiana, que dice que se bautiza en el nombre de Jesús, se atreve a decir que no hay arrebatamiento de la iglesia? Entonces no hay resurrección. Claro. Entonces, ¿ahí qué? Ahí no hay nada. Oye, sigamos. Oiga, pastor, dice una mujer, dice, yo comiendo una vez rellena, alguien me dijo que los evangélicos no pueden comer sangre. Yo me acerqué a mi pastor, le pregunté y él me respondió, en el nombre del Señor orando puedes comer. Pastor, ¿qué opina usted? Yo no, lo que la Biblia dice. Ah, bueno. Léase Hechos capítulo 15. En el gran concilio que se da en Jerusalén, acerca de las discrepancias que se dan entre cristianos israelitas y cristianos gentiles,
con relación a la profesión de la fe, entonces viene una conclusión muy importante. Jacobo dijo: pienso que se les debe de escribir a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les incomode con respecto a la fe, sino que se abstengan de ahogado, sacrificado a los ídolos, fornicación y sangre. Eso es lo que dice. O sea, no puede. En el orden bíblico no se puede comer sangre, porque la sangre es la vida del animal, porque la sangre fue dada por expiación. E inclusive hice una consulta con un experto en salud y él me dijo: no, es que en la sangre se acomodan virus que pueden ser fatales en la vida humana. Y Dios, al prohibirlo, está evitando que el ser humano se afecte. Es que, oiga, increíble, ¿no? Cómo Dios tenía todo programado desde la eternidad para que usted y yo tengamos vida saludable. Pero yo lo que no puedo entender es por qué un pastor dice que pueden comer sangre, Pues cuando no la tiene Biblia dice que qué. conocimiento. No, ¿Qué es más que da lo sí. que lea la No, Biblia? es que si un pastor no sabe el discurso de Hechos 15, no, estamos muy mal. No, es verdad, y con el Sí, respeto sí, que sí. me merece quien Por se eso sea. el pastor tiene que tener conocimiento de las No un neófito. No un Claro. neófito. El pastor tiene que tener conocimiento Sí, de Dios. muy Dios delicado. dice que no. Ningún pastor puede cambiar eso. Eso es como si yo le dijera a alguien aquí: la Biblia dice que tiene que ser bautizado, pero tranquilo, no se bautice. Pues por muy pastor que sea, estoy mal. Por eso es que la iglesia ha incrementado una escuela de formación ministerial que se llama la ESFOR, a través de la cual se busca que aquellos que llegan con poco conocimiento, pues a través de esta escuela vayan teniendo información y formación ministerial para que no cometamos semejantes errores que pueden afectar la salvación de una persona. Y no va a quedar mal, pastor, si usted le dice a esa creyente, no tiene la respuesta en ese momento, usted no va a quedar mal si le dice: mañana le doy la respuesta, la llamo en unas horitas, y tiene la oportunidad de consultar con su Claro, superior. no le dé pena decir: No le dé pena. hermana, vea, o hermano, yo no tengo el conocimiento, pero ¿sabe qué? Déjeme, yo consulto con personas que tienen más experiencia que yo. Sí. En lugar de hacerle un daño. Claro, a mí me ha pasado que alguien me llama para decirme: hermano, ¿usted qué opina? Es que yo tengo esta inquietud. Como también yo lo he hecho con otros superiores. Vea, hermano Julano, es que tengo esta inquietud relacionada a esta temática y necesito que me ayude a resolverla. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay sabiduría. Antes de uno dar una respuesta que pueda afectar a alguien, más bien infórmese. No debe de sentirse acomplejado. Uy, no, qué pena. No, eso se llama ser íntegro. Claro. Se llama ser correcto. Responsable. Responsable. Porque es que no está en juego cualquier cosa. Es la salvación de la vida. Amén, amén. Amén. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, preguntan: ¿irrevocables son los dones? ¿A qué se refiere? ¿Será que aunque se aparte una persona, el don permanece? Lo que pasa es que ese texto ha sido mal interpretado. ¿Por qué? Y digo que ha sido mal interpretado porque siempre lo interpretan las personas que están siendo impedidas para ejercer el ministerio pastoral por causa de alguna situación que se le presentó en la vida, la cual no estamos en condiciones de juzgar. Dios y ellos saben qué pasó. Pero justifican el formar una tolda aparte basándose en ese texto. Y se les olvida que no se está refiriendo a don ministerial, sino a la elección de Dios con respecto al don para el pueblo de Israel y al don de salvación para el pueblo gentil. No se refiere para nada en el campo ministerial. Entonces, el don de salvación está ahí y es irrevocable. Pero eso no es igual a que yo lo tome para justificar mi pasado desagradable,
pretendiendo echar por tierra la institucionalidad dada por Dios a través de la iglesia, en la que dice que el ministro debe de ser sin crimen. Así dice la versión de 1909. Sin crimen. La versión que hoy leemos dice irreprensible, sin tacha. Entonces, una persona que tiene sobre sí una cantidad de problemas que no solamente vienen de ayer, sino que aún estando dentro del ejercicio ministerial le ha sucedido. Pues la iglesia dice, no puede. Es más, cuando se llama al candidato, le exigen antecedentes disciplinarios que expide el gobierno. ¿Por qué la iglesia qué dice? No quiero nombrar a un pastor en el santo ministerio y mañana caiga en un retén Claro. por traficante del pasado, por sicario del pasado, porque no fue capaz de responder por los hijos en el pasado. Entonces la iglesia se cura en eso. Claro. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Seguimos? Sí, claro. Quedan 2 minutos. Pastor, bíblicamente hay predestinación para condenación. ¿Estaba predestinado que Esaú, Saúl y Judas se condenaran? La predestinación es una doctrina que poco se trata en la iglesia. Todo porque pues es una de las temáticas de las cuales le quedó grande al apóstol Pedro resolver, según escribe en su carta. Porque Pedro dice, mire lo que dice Pedro. Hablando de Pablo, él dice, hay unos escritos de nuestro amado hermano Pablo que son difíciles de entender, los cuales tuercen los indoctos, como también las otras escrituras para su propia perdición. Creo que el pasaje al cual se refiere Pedro era Romanos, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, donde está la soberanía de Dios, ¿sí? Y la elección de Dios. Que son textos complejos. Pero que van a ser complejos si la persona no lo entiende en el contexto que se da. Y ahí es donde se desprenden las dos escuelas de la predestinación. Una que se llama predestinación directa y otra que se llama predestinación condicional. ¿Quiénes están en la predestinación directa? El calvinismo, el adventismo, los señores testigos de Jehová, el mormonismo, el movimiento Creciendo en Gracia y otros. Cuando hago alusión a ellos no lo hago con el objeto de atacar, sino de informar quienes piensan así. Ellos creen que las personas vienen a la tierra con el destino definido. Si les va a ir bien o les va a ir mal. Si se van a salvar o se van a condenar. Esas corrientes rayan, o mejor, están ahí con la astrología. Que uno nace con una estrella y otros nacen estrellados. ¿Ya? Ellos lo argumentan de algunos textos de la Biblia que son, primero, aislados. Segundo, descontextualizados. Y ahí es donde hay un problema serio. Hay otra escuela que se llama la de la predestinación condicional. Aunque ambos creen en la predestinación, el proceso es diferente. Porque los de la predestinación directa, yo nací para ser salvo, llueva, truene o relampaguee, soy salvo. Viva, haga, actúe, soy salvo. Dios dijo que me salvara. Salvo siempre salvo. Exactamente. Y dice, y si yo nací para condenación, así viva arrodillado pidiendo misericordia, Dios ya dijo que me condeno y punto. Y citan esos textos. Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Pero se les olvida que ese término no es el equivalente a lo que nosotros llamamos aborrecer. Claro. Porque en el término dado bíblico equivale a amar menos, pero no es a aborrecer de odio. ¿Ya?
Si usted lee el caso de Caín, Caín se perdió. ¿Estaba predestinado para eso? No. Antes de que él cometa el error, el homicidio, Dios lo llama. Reflexione. No se enoje. La ofrenda de su hermano fue acepta, la suya no. Pero usted puede enmendar el error. Claro. Eso sí, si usted quiere ir a matar a su hermano, pues usted es libre, haga lo que quiera. Pero usted puede dominar esa intención. Él no hizo caso a Dios y fue y se levantó contra el hermano y lo mató. Entonces, aquí es muy importante que la gente entienda el texto y en el contexto que se da y el por qué se da. Cuando hablamos de la predestinación condicional, entonces esta funciona a partir del conocimiento de Dios. Dios conoce a todos. Dios predestina a todos. Dios llama a todos. Pero me deja a mí para que decida. Para que decida. Porque Dios no me obliga. Amén. Entonces, cuando yo, que soy conocido por Dios, que me predestinó y me llamó, soy yo el que decido si acepto el llamado o no. Entonces, yo acepto el llamado Sí, Señor. que Dios me hace. La predestinación se da para salvación. Rechazo el llamado que Dios me hace. La predestinación se da para condenación. Y hay un ejemplo en San Juan capítulo 3. Mire lo que dice. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que esa luz. la luz. Pero antes dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y explica la razón. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto seguido. ¿Y entonces por qué se condenan? Bueno, porque aunque Dios vino al mundo, los hombres amaron más al mundo, a las tinieblas, al pecado, que a Dios. Entonces la predestinación para salvación se define cuando escucho la oferta divina y me acojo, o cuando la escucho y la rechazo. Entonces nadie está predestinado para condenación. El destino no existe, yo lo hago. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. Yo escucho el evangelio, tengo el campo delante de mí, el fértil y el estéril. Si escojo el estéril, voy a cosechar nada, ruina. Pero si escojo el fértil, habrá una buena cosecha.